nuestra Biblia y vamos a ir a uno de los evangelios. Vamos a ir al evangelio según San Mateo, capítulo 26, desde el versículo 69, donde aparece la negación de Pedro. Y va a entender muy bien por qué realmente en Cristo sí valemos. ¿Quién le dio valor a la zarza? Fue Cristo. Su presencia le dio valor a la zarza, no que la zarza valiera algo. Y en Santo Evangelio según San Mateo capítulo 26, versículo 69 en adelante, lleva por subtítulo Pedro niega a Jesús. Y acá en la casa de oración nos ponemos en pie por reverencia a la palabra. Y voy a leer como estoy autorizado, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quiero titular el mensaje del día de hoy: Cristo le da valor a tu vida. Cristo le da valor a tu vida. Cuando hablamos de valor, tenemos que considerar 2 líneas de definición. Valor en cuanto a valentía que podamos tener, desde el concepto de la valentía, o valor en cuanto a un factor económico, un factor de apreciación. En el caso del día de hoy, quiero juntar las 2 definiciones para entender que solo Cristo nos da valor. Cuando viene el temor a la vida, el que va a dar valor para salir del temor es Cristo. Pero en esencia, a través de la obra que Él hizo y el espíritu que depositó en el cristiano, ahora valemos, tenemos un peso añadido, tenemos una cuantía gracias a la obra del Señor. Como decía al principio, al igual que aquella zarza, no valía por ser la zarza, sino que tenía un valor real porque había una presencia bendita en ella. Así es la vida del cristiano. Y fíjense que la vida cristiana tiene distintos procesos. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Para que el verdadero valor del cristiano, tanto en valentía como en peso de gloria, se manifieste, a veces es necesario que nos cante el gallo. Pedro no supo entender su verdadero valor en Cristo hasta que el gallo cantó. Para cada cristiano hay un momento dado del canto del gallo. El canto del gallo significa cuando somos confrontados con nuestra propia naturaleza. Muchas veces como cristianos pensamos que valemos y hemos adquirido muchas cosas en el caminar por los años o las experiencias que podamos tener. Sin embargo, el valor real que vamos a recibir y que vamos a expresar
va a depender de nuestra exclusiva relación con el Señor y lo que su Espíritu vaya a poner en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, mire, Pedro era un hombre de características muy similares al común del cristiano. Era un hombre impulsivo, era un hombre emocional, era un hombre que pensaba que él valía por sus propias capacidades. Poco antes del arresto para ir a la cruz del maestro, Pedro se atrevió a decir a una pregunta que hacía el maestro, que iba a ser capaz de seguirle hasta la muerte, que le iba a seguir hasta la muerte. Y me atrevo a decir que las palabras de Pedro, este apóstol, fueron palabras sinceras. Aquí no era la palabra de un hipócrita, sino de un hombre sincero que creía estar capacitado desde lo humano para cumplir con la demanda divina. Déjeme decirle que cada tanto es bueno que el gallo nos cante, para que descubramos realmente que el caminar del Evangelio no es en base a buenos deseos, buenas intenciones o las propias capacidades que tengamos como hombres, sino de nuestra relación con el Señor. Pedro había caminado 3 años y medio con el Maestro, y a su palabra sincera, te seguiré hasta la muerte, parecía que era una realidad manifiesta en la vida de este hombre. Porque cuando vienen a arrestar al Maestro, un guardia del sumo sacerdote llamado Malco, Pedro le quita la espada y le corta la oreja. Y podríamos pensar que ese accionar, esa manifestación vigorosa de valentía, de decisión, marcaba una realidad en su carácter. Sin embargo, vemos que el maestro le había dicho una palabra profética. Pedro, Pedro, ¿no habrá cantado el gallo cuando tú me habrás negado 3 veces? Amados en el Señor, quiero apuntar a esto. El único que sabe lo profundo del corazón humano, ni siquiera es el hombre. Porque a veces tú y yo nos autoengañamos y decimos, yo me conozco y sé hasta dónde puedo. Déjeme decirle que si quiere crecer en su vida cristiana, esa careta quítela, esa actitud arránquela. Porque cuando menos piense, Cristo va a tener que poner un gallo que le cante a la cara para que se dé cuenta que esto no es con fuerza, no es con inteligencia, no es con capacidad, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Bendito es su nombre. En Jeremías capítulo 17, desde el versículo 9 dice, ¿cómo es el corazón humano? Este corazón que engañó al propio Pedro. Dice que es perverso, que es engañoso, que el único que lo conoce a fondo es Dios. Así también la palabra nos enseña que realmente para poder cumplir con las expectativas del Señor, tenemos que aprender a tener una relación diaria con el Maestro. ¿Saben lo que ha marcado una tendencia negativa en la iglesia en el tiempo del fin? Es que hemos perdido relación con el Señor. Hemos perdido tiempo de calidad con el Maestro. Hemos perdido esa intimidad espiritual diaria con el Señor. Y muchas veces la reemplazamos con otras cosas como paliativo, pero que no son realmente el sustento. Es por eso que muchas veces hay cristianos que no son firmes y estables en su cimiento espiritual. Viene un viento recio y prácticamente la casa cae. Y es porque, al igual que Pedro, están confiando en sus propias capacidades. Y no estoy diciendo que no sean cristianos sinceros, no se equivoquen.
Estoy hablando que hay muchos cristianos que son sinceros, pero en esto la sinceridad es solamente una parte. Lo esencial es que seamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo, en el libro de Zacarías? Que no es con espada, que no es con ejército, sino que es con ¿qué? ¿Quién me ayuda? Amén, pastora. Es con el Espíritu Santo. Pedro no lo entendía. Y dice la Escritura que llega el momento más difícil, crítico, y que podríamos decir desde una palabra humana, fue el punto de inflexión en la vida de Pedro. Fue el punto preciso de cambio en la vida de Pedro. Pedro hasta esa hora era el hombre emocional, el hombre sujeto a pasiones, el hombre que decía, maestro, hasta la muerte te sigo. Pero Cristo le dijo, Pedrito, mira, va a cantar el gallo y ese canto te va a hacer entender quién eres tú y vas a comprender que el único que le da valor al hombre y a la mujer que me quiere seguir soy yo por medio de mi espíritu. Y ahí aparece la escena. Pedro, después que el maestro fue arrestado, ya había sido golpeado y venía lo crítico de la cruz. Pedro huye al igual que todos los discípulos. Y Pedro en ese momento de confusión yo creo que ni se recordaba del mensaje profético del Señor. Por eso déjame decirte algo. En el peor momento de tu vida espiritual, no te olvides de la palabra del Señor, que es la profecía más exacta. Porque a través de esa palabra va a venir el sustento para tu alma. Cristo ha prometido algo, espera pacientemente, porque el Cristo que alabo nunca falla cuando Él promete algo. Mire, y Pedro sale descubierto. Hasta ese momento, el que lo quería seguir hasta la muerte, se había vuelto un cristiano anónimo. ¿Sabe usted que en el mundo hay distintas agrupaciones? Y hay una que se llama Alcohólicos Anónimos. ¿Y sabe cuál es el problema? No es problema que en el mundo haya alcohólicos anónimos. El problema es que una iglesia que debe ser testigo, muchos están siendo cristianos anónimos. Quieren pasar por esta vida y delante de la sociedad como uno más del montón. No quieren que el mundo vea la zarza de Dios ardiendo en medio de un mundo en oscuridad. Quieren pasar anónimos. Y aquí Pedro estaba en esa actitud. No quería ser reconocido como un seguidor del maestro, porque sabía que si eso ocurría, la muerte física venía por él. Y vino el temor a la vida de este hombre. ¿Dónde quedaron esas altas y elevadas palabras? Hasta la muerte, maestro. ¿Dónde había quedado la convicción de este hombre emocional que nunca negaría al Señor? Bastó el canto de una simple ave, un gallo que quizás para muchos no valía nada, pero fue el recordatorio de Pedro que Cristo le estaba diciendo, ¿te das cuenta cuán miserable eres sin mí? ¿Te das cuenta cuán necesitado eres de mí? ¿Te estás dando cuenta cuánto necesitas de mí, iglesia? Bendito el nombre del Señor. Muchas veces nos pasa lo de Pedro. Y pareciera que los pastores que amamos al rebaño, vamos a tener que decirle al maestro, cada tanto que tu gallo cante, maestro, para que sepamos realmente quién eres tú y quiénes somos nosotros. Para que sepamos que esta carrera no es con capacidad de hombre, sino que es en la virtud del Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Y aquí el hombre que quería ser un testigo hasta la muerte, estaba siendo un cristiano anónimo, que el miedo lo venció. Y ahí el testigo estaba negando, hasta con palabras de maldición, al tal hombre no lo conozco. Mira hasta dónde llega la hipocresía humana. Comió con el maestro,
cenó con el maestro, vio las grandes obras del maestro, era uno de los íntimos, vio la transfiguración en el monte Tabor, cuando por un instante la carne santa de ese cuerpo bendito de hombre dejó traslucir la gloria intensa, más ardiente que aquella zarza en el desierto, diciendo a viva voz: yo soy Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahora estaba diciendo: a ese no lo conozco, ni he escuchado quién es. Déjeme decirle algo. En toda congregación grande o pequeña, siempre hay hombres y mujeres que están igual que Pedro. Entre más anónimos, entre menos compromiso, entre estar ahí con un pie fuera y uno dentro. Estoy quieto, estoy tranquilo, estoy pasivo. Ok, Mashima, ande crova la maseya. Escúchame bien. Si usted sigue en esa actitud de no entender que el valor, el peso y todo lo importante va a venir por medio de su relación, y el que le va a dar valor es el Espíritu Santo, más allá, el gallo le va a cantar. Oh Rey. Y aquí vemos a este hombre. Y viene el momento del quiebre. A veces es necesario que el gallo nos cante. A veces es necesario que Cristo nos confronte. Dice la Escritura, y voy a leer la parte final. Fíjese, entonces Pedro, 26:15, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negará 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué Cristo permitió esto en la vida de este hombre? Para que viniese el arrepentimiento. En esto es clave el arrepentimiento, amados. Tenemos que arrepentirnos por el accionar del Espíritu para alcanzar salvación. Pero en el caminar cristiano, cada tanto cuando la soberbia, el orgullo, la vanagloria o muchas cosas que estorban en nuestra vida para que la zarza arda y tenga el valor en cuanto al peso de gloria del Señor, es necesario pedir perdón y llorar amargamente. Ahora mire, ¿qué es lo bonito de esto? Que después del Evangelio según San Juan, casi al final de ese hermoso Evangelio, aquel que 3 veces negó al Cristo previo a la crucifixión, ahora el Cristo resucitado se le aparece, lo confronta de otra manera y le dice: ¿me amas? Y le pregunta por 3 veces. Y con otro lloro amargo le dice: tú lo sabes todo, Señor, sabes que te amo. Y la Escritura dice que aquel que fue capaz de negar 3 veces al Maestro, ahora confirma su amor 3 veces. Y ya este hombre que actuaba en corazón de hombre, con impulsos de hombre, con pensamientos de hombre y totalmente desligado del llamamiento genuino, llega a ser el hombre espiritual que Dios quería que fuera. Lo reincorpora al apostolado y en el día bendito, en donde desciende el Espíritu Santo para inaugurar la iglesia, ahora sí Pedro estaba ardiendo como la zarza en el desierto. Ahora la virtud, el peso de gloria, el que le iba a dar valor, estaba en su corazón. La pregunta es: ¿está en tu corazón el que te quiere dar valor? Dice la Biblia que al primer discurso de Pedro, 3,000 almas, escúchelo, al primer discurso de Pedro, su primera predicación, 3,000 almas se convirtieron. Ahora Pedro ya no era ese que creía ser. Ahora Pedro ya no era el hombre hecho carne que pensaba que con capacidad de hombre iba a poder cumplir con la labor. No, ahora era el que le da valor, el que le da peso,
el que realmente le da significado, el Cristo de gloria, por medio del Espíritu Santo en la vida de este hombre, usándolo simplemente como un vaso de honra para la gloria del Altísimo. Cerrando, le hago una pregunta. ¿Va a rendirse realmente al Señor como corresponde? ¿O va a querer seguir toda su vida cristiana siendo un cristiano anónimo? No me gusta mucho el compromiso. No quiero cumplir con ciertas cosas. Aquí la historia es bien simple. Si usted se rinde y llora amargamente y le dice, Señor, quiero ser lleno del poder de tu Espíritu, la historia le va a cambiar. Usted va a arder con un ardor tremendo, donde muchos van a ver en usted a Cristo reflejado en su esencia. O está la otra parte y eso va a quedar en sus manos como responsabilidad. Si no quiere hacerlo de esa manera, téngalo por presente, que el canto del gallo no se tarda para su vida. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nuestra amada pastora queda en este lugar.